Bueno, pues acabo de llegar al capítulo dedicado, como no, a los sueños y por tanto a mi admirado Sigmund Freud. Posiblemente es el que más, digo que me ha interesado porque posiblemente es el que más conozco. ¿eh? Hay otros capítulos que me han interesado muchísimo, que ya los repasaré en su momento, pero Freud creo que es el autor que más, voy a decir la palabra, trabajado a todos los niveles. Me ha tocado explicarlo. Era un autor que de vez en cuando era uno de los seleccionados de los 6 autores para comentar el comentario de texto de filosofía en la selectividad. He leído sus biografías, algunos de sus libros, El malestar de la cultura, La interpretación de los sueños. Tengo las obras completas de Freud, hasta las cartas. Eh, las películas las he visto, creo que, digo casi porque siempre puede haber una excepción. He visto dos cosas últimamente, una un horror y otra una delicia. El horror fue la serie que han hecho en Netflix sobre Freud. A mí me pareció la realización sinceramente horrorosa. Aguanté hasta el final, pero me pareció que unas fallas valencianas, no sé cómo llamarlo. En cambio había una película que creo se llamaba El Estanquero, o El Estanco, algo así. Un extranjero judío allí en Viena, y un Bruno Ganz que hace el del hundimiento, el que hace de Adolf Hitler. Yo lo descubrí a Bruno Ganz, que ya ha fallecido no hace mucho, desgraciadamente, en El amigo americano de Wim Wenders. Ahí lo descubrí y me quedé deslumbrado con este actor. Pues aquí hace de Freud y resulta de que el estanquero es un judío y hay un chico que creo que no es judío, que hace evidentemente de dependiente y empieza a tener una relación con el doctor Freud, más que como dependiente, sino entre comillas como amigo por unas circunstancias que se dan. Me gustó muchísimo, muchísimo. También hay una serie, esta sí es, y debe ser en HBO, una serie sobre Blue Viena o algo así, de un médico que hace como de detective, y son 4 o 5 capítulos que me han gustado muchísimo, muchísimo, ya lo nombraré a ver si me acuerdo, muchísimo, porque además resulta de que es como si fuera un discípulo de Freud y de todas las corrientes de la época en este sentido, sobre la hipnosis y demás. Está muy bien. El capítulo, me he quedado a las puertas de las obras venerables o algo así. Ahora no me acuerdo porque he cerrado el libro, pero las obras magistrales o las obras venerables. Y me va a obligar a ver cinematográficamente, a revisar, porque en tiempo de leerlo no me quedaría bloqueado. Por una parte, la obra de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que está vista, pero quiero volverla a ver. Edipo Rey de Pier Paolo Pasolini, por descontado. Y voy a revisar Hamlet. Aquí tengo la versión austera de Laurence Olivier por un lado y la versión más, digamos, no sé cómo llamarla, luminosa, un tanto atemporal, dicho de alguna manera, que es la de Kenneth Branagh, que es director y actúa, si no recuerdo mal, en la película. He visto también, a lo mejor me armo de valor, yo creo que cuando vea 2 o 3 minutos me recordaré si la he visto o no, que Zeffirelli, el director italiano, también ya fallecido, tiene un Hamlet. Me suena, pero no podría asegurar que la haya visto, encabezado por Mel Gibson, actor que por motivos personales no es de mi devoción, pero como actor evidentemente sé que lo hace bien, y tanto como director y demás. Otra cosa es su vida personal y su idiosincrasia, con la cual no comulgo, pero dad al César lo que es del César y al otro lo que es del otro. Si no, nos quedamos sin perlas en estas manías que nos han dado últimamente, ¿no?
de destruir aquello que no nos parece, que está dentro de unos códigos. Pues sí, también os expliqué, me parece, un día de que hubo un alumno que me grabó una clase sin permiso y la llevaron a un psiquiatra. Parece ser que el psiquiatra estaban vinculados con gente, era un grupo religioso vinculados con el Opus Dei, y siempre digo que la vez que me han querido insultar ha sido el mayor halago que me han podido hacer, inmerecido y que me causa rubor, cuando dijeron que el doctor Sigmund Freud y Jordi Mir, Jorge Mir, JJ Mir, como queráis, estábamos locos. Claro, ponerme al mismo nivel que un genio, sin lugar a dudas, un genio, que aprendió español de manera autodidacta, leyendo por su cuenta de riesgo. Es decir, era un genio. Lo que pasa que yo no acostumbro ni a idealizar, ni a pontificar, ni a hacer de una doctrina un dogma. Esto sería un error, esto sería un tremendo error. Pero sí me produce una admiración, y después para la literatura, el teatro y sobre todo el cine, el método psicoanalítico, la lectura psicoanalítica, un tanto la hermenéutica, dicho de alguna manera, pues me ha servido en muchas ocasiones bastante para ciertas interpretaciones, como habla el amigo Joan Carles Melick. Para mí Joan Carles, el doctor Melick, por descontado, con todo el respeto, habla de la última película del mismo Stanley Kubrick, que tuve el privilegio de haberla visto varias veces y de leerla, una novelita que, por cierto, es muy fina, ¿no? Por tanto, yo creo que de aquellos famosos, ¿cómo se llamaban?, filósofos de la sospecha, Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, estos pegan fuerte, ¿no? Pegan fuerte. Y me gustaba mucho porque cuando para selectividad Freud era uno de los 6 autores que tocaban para hacer comentario de texto, pues yo creo que los alumnos se lo pasaban muy bien, sobre todo por la parte, vamos a llamar, terapéutica, aunque realmente a la hora del comentario de texto solamente había un libro, que era El malestar de la cultura. Todo lo demás era cuestión terapéutica, y por tanto es el malestar de la cultura el enfoque que da de la sociedad, del mundo, de la vida, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, iba a decir algo y se me ha ido el santo al cielo al pensar en el malestar de la cultura. Bueno, sí, y realmente es muy importante el distinguir, cuando se está leyendo, el discernir la parte, digamos, terapéutica, dejarla a un lado, según lo que se lee, para meterse en el Freud antropólogo, ¿no? Eso es fundamental, que se puede aplicar a otras órdenes cuando buceamos en ciertos mundos. El poder discernir las cosas, la parte del todo, que en su momento se puede conjugar todo, pero que en algunos momentos hay que hacer una disección de bisturí para que el árbol no nos deja de ver el bosque, o el bosque no nos deje ver el árbol, como queráis. Pero sí, esa visión antropológica, esa parte, digamos, de la concepción del mundo, pienso que es muy interesante. Bueno, seguiré en ello, por descontado, y para no hacer el ridículo, los libros venerables. Me he quedado ahí con la cita de María Zambrano, ¿verdad?, que es el capítulo 8, y yo he leído hoy durante un ratito el 7, y mañana pues posiblemente sea el 8, o en un momento así de inspiración. Los primeros los leí seguidos, pero hay que hacer como aquel que decía, hay que leer como el pollo, ¿no? Como come el pollo, ¿no? Bajando la cabeza y subiéndola. Esto es un consejo muy bueno que me dieron en su día. El pollo pica, pom, 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 pom. Hay que leer y hay que levantar la cabeza, evidentemente, pues para pensar. Ahí lo dejo, si sirve bien, y si no, pues también, como podéis comprender, voy a seguir durmiendo, aunque mis insomnios a veces me atacan, pero no por estos motivos. Salud, muchas gracias por la paciencia.